mencionado que el propósito de Dios es traer su reino del cielo a la tierra. Entonces, su diseño incluye que la humanidad, nosotros los seres humanos, seríamos o debíamos ser aquellos que construyeran su reino aquí en la tierra. Sin embargo, los vicerregentes, los virreyes se rebelaron en contra de su autoridad y decidieron construir su propio reino. Dios, lejos de abandonar su proyecto, lejos de decir, bueno, voy a hacer un nuevo proyecto, Dios lo que hace es reiniciar su proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Construir su reino, traer su reino del cielo a la tierra a través de los seres humanos. Comienza un largo proceso histórico en el cual Él llama a otros Adanes que deberían hacer lo que Adán fracasó en hacer. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Dios quería que partiendo de Edén su reino se extendiera a toda la tierra. Y vamos a continuar entonces viendo el llamado de Dios a Noé. Como ustedes pueden ver, Noé es el primer paso principal en el largo camino que Dios planeó para redimir a la humanidad y restaurar su reino. Bueno, por supuesto, usted está familiarizado con la historia de Noé. En los días de Noé, el mal había escalado a tal modo que el Señor vio que todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón del ser humano eran de continuo el mal, y a Dios le dolió en el corazón, se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió destruir a la humanidad. Sin embargo, Noé halló favor con Dios y Dios decidió entrar en una relación de pacto con Noé y con su familia, como leemos en Génesis 6:13. Ahora, ese pacto que Dios estableció con Noé no es o no era un nuevo pacto, sino más bien la reinstitución del pacto que Dios había hecho con Adán. Que este es el caso puede verse por el uso de la palabra hebrea que se traduce como establecer, que también puede significar confirmar. Es decir, el término significa la confirmación de términos preexistentes. Pero también podemos ver que es una reinstitución por el hecho de que Dios le dio a Noé, la misma comisión que le había dado a Adán. Es decir, multiplicarse, llenar la tierra, subyugar la tierra. Como dice Génesis 9, 1 y 2, es claro que Dios estaba comenzando de nuevo su plan original a través de Noé. Algo más, en el diluvio, la tierra es recreada. O sea, creada de nuevo. No divertida, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que en la creación original, Dios tomó ese mundo oscuro, ese mundo lleno de agua, ese caos acuático. El estado de la creación original era un caos acuático. Y nos dice la palabra que el Espíritu de Dios se posó sobre la faz de las aguas y la tierra emergió. Bueno, el diluvio era una reversión de ese acto de ordenamiento, de llevar el caos a un ideal. El diluvio es un acto de decreación porque Dios toma la creación y la devuelve a ese estado original. El mundo termina cubierto de agua otra vez, ¿no es cierto? Y sin embargo, después de que pasan los días que Dios había señalado, Génesis 8, 1 y 2 nos dice con toda claridad que Dios envió un viento. La palabra hebrea significa viento, pero también significa espíritu. Ese viento pasó otra vez sobre la faz de las aguas que habían cubierto el mundo. Las aguas cedieron y una vez más
emerge la tierra seca. Y entonces Noé desciende del arca como un nuevo Adán. Y una vez que la tierra es recreada, después del diluvio, Dios establece a la humanidad, la imagen de Dios. Noé en su comisión es llamado a ser un nuevo Adán. Y esto se puede ver en estas continuidades que hay entre Adán y Noé. ¿Cuáles son? Primero que nada, Adán es creado como la imagen de Dios, y en Noé la imagen de Dios es afirmada y es protegida. Dios dice en Génesis 9:6, el hombre que derrame sangre, por hombre, su sangre será derramada, porque el hombre es creado a la imagen de Dios. O sea, Dios no le quitó al hombre esa posición de honor. Dios no despidió al ser humano, sino que afirmó una vez más su imagen en la humanidad. Número 2, podemos ver otra continuidad. A ambos se les manda multiplicarse y llenar la tierra. Disculpe, ahí es Génesis realmente 2:18. A ambos se les manda multiplicarse y llenar la tierra. Y por supuesto, podemos ver nosotros que ambos gobiernan sobre los animales, como podemos nosotros leer en Génesis 2:19 y en Génesis 7:15. Todas estas continuidades, como afirma Bruce Waltke, enfatizan el hecho de que Dios permanece fiel a su intención original. ¿Cuál? ¿Qué intención original? Que los seres humanos funcionen como sus virreyes, como sus vicerregentes sobre su creación. Bueno, tristemente el pecado continuó y la humanidad una vez más se rebela en contra de los propósitos de Dios. En Génesis 10 se nos dice de las muchas naciones del mundo que emergen, que surgen de los hijos de Noé. Aparentemente eso era un cumplimiento positivo del mandato que Dios le dio a Adán y por supuesto a Noé también, de llenar la tierra. Sin embargo, el mandato de Dios es desobedecido. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos, por supuesto, en el relato de Babel, donde los seres humanos rebeldes, quienes en abierto desafío construyen una ciudad, ¿verdad? Con una torre masiva, un tremendo rascacielos, una pirámide, probablemente un zigurat, como su manera de poner su propia voluntad en contra de los deseos de Dios, de que los seres humanos se esparcieran por todo el mundo. Ellos dijeron: de aquí no nos movemos, aquí nos quedamos. Y no solamente eso, realmente esta torre era un símbolo del intento humano de construir una sociedad aparte del gobierno de Dios. Esta torre era un monumento al perenne deseo humano de construir nuestro propio reino aparte de Dios. Ellos querían forzar a Dios a descender, a bendecir su proyecto. Los seres humanos una vez más reclaman para sí mismos independencia, autonomía. Su acto rebelde en Babel simplemente fue una repetición a gran escala de lo que sucedió cuando Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Consecuentemente, Dios juzga a los rebeldes, trayendo su proyecto ambicioso pero patético a su fin. Pareciera entonces que una vez más el proyecto de Dios fracasa. ¿Por qué? Bueno, el juicio de Dios crea una nueva, el juicio de Dios sobre Babel crea una nueva realidad en el mundo de aquel entonces. Sí, la humanidad se dispersa. Ustedes saben que confunde los idiomas y se tienen que dispersar finalmente. La humanidad se dispersa, pero esta humanidad dispersada en todo el mundo se divide precisamente en muchas naciones. Pero muchas naciones que no se someten al gobierno de Dios. Y muchos reinos surgen en el mundo.
Por lo tanto, Dios, para establecer su reino, Él decide formar una nueva nación. Y todo comienza con el llamado de Dios a un hombre, Abraham. Es decir, este es el siguiente paso en el largo proceso histórico. Dios toma la iniciativa una vez más. Decide dar otro paso principal hacia la meta de establecer su reino o de restaurar su reino aquí en la tierra a través del hombre. A pesar de los fracasos pasados del hombre, Dios no está dispuesto a darse por vencido. Él está determinado a cumplir sus propósitos. Así que vemos ahora en este siguiente punto el llamado que Dios hace a Israel. Y en esta sección vamos a ver 3 pasos principales en ese largo proceso histórico. Abraham, Moisés, simbolizando a la nación de Israel, y David y Salomón. El llamado de Dios a Abraham es la respuesta de Dios a la catástrofe de Babel. Esa realidad histórica, esa nueva realidad histórica, esa necesidad que había surgido en el mundo, que fue creada por una raza humana ahora dividida, diversa y dispersa. Esa nueva realidad, esa nueva necesidad demandaba una respuesta. ¿Cómo puede Dios establecer su reino en la tierra a la luz de esa nueva situación? Bueno, el llamado de Dios a Abraham es la respuesta, vamos a decirlo así, misional de Dios a esta catástrofe de Babel. El llamado de Dios a Abraham es la respuesta misional a esa necesidad. Génesis 12, 1 al 3. Ahí nosotros sabemos que la Biblia dice: Dios le dijo a Abraham: vete de tu país, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré al que te bendiga, y por supuesto haré de tu nombre grande para que seas una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y por supuesto a los que te deshonren yo los maldeciré, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. Aunque aparentemente Dios está, vamos a decirlo así, restringiendo. Aparentemente Dios está encogiendo, por supuesto, el enfoque a un hombre, a una nación. En realidad, el propósito último de Dios es el llamado de Abraham, en el llamado de Abraham, es traer bendiciones redentoras a toda la creación, a todas las familias de la tierra. Y, por supuesto, en otras palabras, Abraham es elegido para el servicio misionero de Yahweh, del Señor. Así que lo que hace Dios es llamar a Abraham otra vez a Edén. ¿Cómo vemos esto? La rebelión del hombre, instigada por la serpiente en el jardín, trajo a toda la creación a estar bajo maldición. Pero como hemos visto, no solamente la tierra es maldita, pero después de Babel, la tierra está poblada por reinos perversos, por reinos malignos y rebeldes. La promesa dada a Abraham, o la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, nos lleva de regreso a Génesis 3:15, donde Dios había prometido una simiente, un descendiente que lidiaría con este problema de una vez por todas al aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, para cumplir ese propósito de Dios, Dios escoge a una persona de todas las naciones que se habían desarrollado de los hijos de Noé. Con una persona que surge de todas las naciones que se habían desarrollado de los hijos de Noé, y en particular de Sem. Ahora Dios va a cumplir su promesa de levantar una simiente, un descendiente de la mujer a través de este semita, Abraham. Esta simiente va de regreso de Sem a Noé, de Noé a Set, y de Set a Adán. Y este sería el vehículo divino para traer redención al mundo. Es decir, finalmente
la venida del Mesías, el Salvador. Así que para poner en marcha su plan, Dios entonces hace lo siguiente: llama a Abraham, le llama a dejar su país y le llama a ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué le llama a ir a la tierra de Canaán? Bueno, le llama a ir a la tierra de Canaán simplemente, ¿por qué? Porque Dios estaba llamando a Abraham a ser un nuevo Adán. Dios pudo haberle dicho: mira, a partir de ahí donde estás, ahí en la casa de tu padre, desde ahí quiero que tú empieces a construir mi reino. Pero no, el propósito de Dios fue este: voy a construir mi reino partiendo de Edén hasta lo último de la tierra. Así que llama a Abraham a dejar su tierra, a ir a la tierra de Canaán, para entonces a partir de allí comenzar a ser una bendición a todas las naciones. En Génesis, por supuesto, 12, 1 al 3, ahí vemos que Dios entra en una relación de pacto con Abraham, la cual luego se formaliza en Génesis 15 y 17. Y en esta relación de pacto, Dios le llama a llevar a cabo su propósito de extender su reino hasta lo último de la tierra. Esto se hace claro en el llamado de Dios a Abraham: y yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te daré un gran nombre para que seas bendición. En otras palabras, Dios está llamando a Abraham. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito que tenía Dios al llamar a Abraham era bendecir al mundo entero. Y aquí entonces Dios está mostrando claramente que Dios no es el Dios de una sola nación. Esto está demostrando una verdad sumamente importante. Contrario a las nociones populares, en cuanto se refiere al Antiguo Testamento, Yahweh no es el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra. Dios nunca tuvo el propósito de limitar el ámbito de su reino a una nación particular. De ningún modo, jamás Dios tuvo ese propósito. Abraham iba a ser el padre de una nación, sí, pero esa nación debía modelar el reino y expandir el reino de Dios en todas las naciones. Así, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes gobernarían sobre la tierra. Pero ¿qué ocurre? En lugar de ello, su simiente termina esclavizada en Egipto. Y aunque Dios le había dicho, ya le había advertido Dios en Génesis 15, versículo 13, que ese sería el caso, parece que el plan de Dios fracasa otra vez. En lugar de que Abraham fuese una bendición a todas las naciones, en lugar de gobernar sobre la tierra, sus descendientes terminan esclavos en Egipto. Y parece que el plan de Dios fracasa. Sin embargo, fracasa de nuevo. Sin embargo, Dios estaba listo para reiniciar su plan una vez más. Y para eso Dios llama a Israel. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y Dios se presenta a sí mismo como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Él no había olvidado la promesa que le hizo a Abraham. Y para cumplir su promesa, Dios les saca de Egipto y los lleva de regreso. ¿A dónde? Los lleva a Canaán. Los lleva, primero que nada, al monte Sinaí. ¿Dónde Dios les iba a formar en una nación, la cual iba a estar bajo su protectorado real, al pie de la montaña. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel? Dios llamó a Moisés y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob y le dirás al pueblo de Israel: ustedes han visto lo que hice con los egipcios y cómo yo les llevé sobre alas de águilas y les traje a mí mismo. Ahora, por lo tanto, si de hecho obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi posesión, mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Estas son las palabras que hablarás al pueblo de Israel. Así que la elección de Israel era que ellos llegaran a ser su especial tesoro. Son elegidos, sin embargo, no solo para privilegios, son elegidos para servicio. Son elegidos por Dios para ser usados conforme a sus intereses, de acuerdo a su discreción, como su propiedad privada. Dios les poseía para su uso personal. Y esa es la razón por la cual Dios les dice a ellos que Él no es el Dios de Israel nada más. Él dice, mía es toda la tierra. Él no está restringido a un territorio en particular. Es el Señor de toda la tierra. Así que Él les dice que fueron elegidos para servir como un reino de sacerdotes, para gobernar el mundo en su nombre, sirviendo como representantes de Dios ante las naciones. Así como dice Michael Williams, Yahweh está llamando a Israel como una nación entera para actuar como un sacerdote, como un mediador del pacto entre Él y el resto del mundo. En ese servicio sacerdotal, Dios espera que Israel ore y que Israel ame y ministre a las naciones y testifique a las naciones. Consecuentemente, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? Bueno, consecuentemente, lo que sucede ahí es que una vez que Dios crea a Israel como una nación, como un reino de sacerdotes, Él les ordena ir de regreso a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Al hacer esto, Dios les estaba llevando de regreso a Edén, donde Él había puesto al reino de sacerdotes original. ¿Se acuerdan ustedes? Adán y Eva eran el reino de sacerdotes original. Entonces Dios no está dándose por vencido. Dios no está cambiando su plan. Él está reiniciando su plan. Saca a Israel de Egipto, les lleva al monte Sinaí. Ahí les forma en un reino de sacerdotes y les dice, ahora vayan a Edén. ¿Para qué? Para servir como virreyes y sacerdotes. Así como Adán y Eva fueron puestos en Edén para expandir el reino original, esa nueva nación de sacerdotes y de reyes debían reiniciar el proyecto de expandir el reino de Dios en la tierra. Bueno, después de 40 años de peregrinaje, después de muchos episodios de rebelión en contra de la autoridad del rey, por supuesto, la nación de Israel finalmente llega a Canaán. Y bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, se establece allí. Bueno, Adán está de regreso en Edén. Comillas, Adán, por supuesto. Dios está listo para resetear su plan, para comenzarlo. El reino está a punto de tomar una forma más visible, una forma más concreta. Por lo tanto, Dios llama a un hombre para ser un rey debajo de su autoridad real, y este rey guiaría la expansión del reino. Dios llama entonces a David. David, el humilde pastorcito de la casa de Isaí, el cual llegó a ser el rey ungido del pueblo de Dios. Primero de Samuel 16. Después de muchos años de conflicto con Saúl, el primer rey de Israel, después de muchos años de guerra, David finalmente conquista Jerusalén, la establece como la capital del reino. Y allí en Jerusalén, descansando, reposando de sus enemigos, es que Dios entra en una relación de pacto con él. Y Dios le promete a David que su linaje real sería establecido para siempre y su trono estaría firme a través de las generaciones. Dios haría esto a través de un hijo de David, el cual construiría un palacio para Dios, cuyo reino, el reino de este hijo de David, duraría para siempre. Segundo de Samuel 7:13. No hay duda, hermanos, de que las bendiciones que Dios había prometido, las promesas que Dios había hecho, comenzaban a cumplirse en David. Dios le prometió a Abraham y Dios lo cumple.
Israel está firmemente establecido como una nación en la tierra prometida por Dios, bajo el liderazgo, bajo la protección del rey ungido del Señor. Bajo David, Israel ahora estaba en una posición para cumplir su papel de reyes y sacerdotes. Hay dos elementos importantes en esta etapa de la historia del reino, dos aspectos significativos que deben ser resaltados. ¿Cuáles son? Primero que nada, el centro del reino se establece en una locación, en un lugar en particular, es decir, Jerusalén. Oral Palmer Robertson llama nuestra atención a la importancia de este hecho, al significado de este hecho, cuando dice que en el pacto davídico los propósitos de Dios de redimir a un pueblo para sí mismo alcanzan su estado climático de realización en cuanto se refiere al Antiguo Testamento. Bajo David el reino llega. Dios firmemente establece la manera por la cual Él gobernará sobre su pueblo. No solamente el reino ha venido, el rey ha venido. El arca ha sido traída triunfantemente a Jerusalén. Y Dios mismo asocia su reinado con el reinado de David. Así que, primer aspecto importante es que Jerusalén se vuelve el centro del reino. Y eso tiene una importancia en particular. 2. Salomón, el hijo de David, construye un templo para el Señor en Jerusalén. Ese templo glorioso situado en Jerusalén no solamente era una representación física del universo entero, de los cielos y la tierra, sino más específicamente el templo de Salomón, como alguna vez lo fue el tabernáculo, era una representación simbólica del santuario original, es decir, el jardín de el Edén. Bueno, quizá usted ha visto o ha leído en 1 de Reyes 5 al 8 que el templo de Salomón tenía una cantidad de motivos arbóreos, de flores y árboles y manzanas y almendras y todo eso. La misma lámpara con sus 7 brazos tenía la forma de un árbol con hojas y manzanas, etcétera, y botones de flores. Todo eso nos recuerda el santuario original, el jardín de Edén. Así que ese santuario que construyó Salomón estaba recordando y simbolizando el jardín de Edén. Además de esto, así como el santuario original, es decir, el jardín de Edén, se localizaba en la cima de una montaña,